el botón de grabar, somos todos tuyos. Bueno, Luis, muchas gracias y primero que todo quiero disculparme porque hoy tuve un día bastante paradójicamente lleno de clases, reuniones y no pude asistir a muchas de vuestras charlas que, por supuesto, gracias a la grabación que se está haciendo, podré aprovechar este fin de semana largo que tenemos para desatrasarme. Pero nada, muchas gracias Luis por esta invitación, porque la verdad que estos espacios en general se agradece mucho y más en esta época que estamos todos deseosos de compartir, como siempre, pues todo aquello en lo que vamos avanzando a nivel individual, a nivel personal, ¿no? Eh, voy a poner ahora mismo la presentación. Supongo que aquí estáis viendo el PowerPoint, ¿cierto? No, todavía no. Tienes No. que pulsar el botón que tiene el rectángulo con la flecha y luego compartir tu escritorio. A ver, dame un segundo, disculpa. Sabrás que estamos viéndolo cuando se ponga esa línea roja alrededor de tu pantalla, que ahora va a suceder en breve. Sí, en teoría ahora la Ah, tengo. ahora sí. Ahora no tienes más que eso, es buscar tu presentación y ya está. Vale. Ahora sí que lo veis, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, como veis, la charla, la breve charla que intentaré hacer lo más concisa posible porque es un tema muy, muy amplio. Me he querido concentrar en estos dos instrumentos porque hablar de todos los cordófonos de la antigua Grecia pues es una tarea prácticamente imposible en tan poco tiempo. Pero sí que es cierto que dar unas pequeñas pinceladas tanto de la formings como de la kíthara, o kithara en este caso, creo que sí se puede hacer. Voy a intentar hacer una pequeña introducción de ambos instrumentos, un poco teórica, analizando algo de la iconografía, algo de los textos, pero sobre todo quiero aprovechar pues que ya que hay unas reconstrucciones de los instrumentos para al final de la exposición hacer una breve muestra sonora que por cierto creo que es una de las cosas que más nos llama la atención actualmente, el poder reconstruir, como vimos en la charla anterior, poder reconstruir el sonido de estos instrumentos que cada vez nos sorprenden más no solo por la forma como nos transportan a otra época, sino que también nos aportan mucho en el caso, y lo digo ya personalmente como músico, en el caso del conocimiento en general de la música de nuestro tiempo. Así que, sin más, pues, hablando de la Formings, es un que seguramente ya tuvisteis la oportunidad de ver el aspecto de la Edo homérico, ¿no? Desde el punto de vista del canto. Pues la Formings ya nos la encontramos en una de las representaciones más antiguas y, por cierto, más bellas. Cabe decir, evidentemente, que esta es una reconstrucción de Evans, basado, sin duda alguna, en este hermoso sarcófago de Hagia Triada, donde ya nos encontramos una forma muy peculiar de lira que posteriormente, como se sabe, pues se ha dado en llamar, o sea, se ha dado en atribuirle el nombre que nos da Homero y la épica de los siglos octavo y más atrás, que le asigna a este instrumento que es formings, que por cierto, según los estudios etimológicos de esa palabra y de otras que acaban en ings, como salpings, como syrinx, eh, no son conclusivos y sobre todo se dice que es un origen muy, muy antiguo, en todo caso pregriego, por el sufijo, que es típico de no solo de este instrumento, sino de otros también que tienen un origen, en todo caso es desconocido. Lo que sí se sabe es que hay un cierto misterio, justamente porque estos instrumentos que se ven aquí, tanto este, aunque sea una reconstrucción, como este que sí que es original, que vemos que tiene 7 cuerdas, un número, como se sabe, muy apolíneo, que en todo caso puede que ya esté o haya entrado en relación con Apolo de manera ya muy temprana a nivel mitológico, luego lo veremos con la lira. Sí que es cierto que hay un gran misterio
porque estas liras que en teoría nosotros que estamos acostumbrados a verlo todo en, en un análisis lineal de desarrollo, de complejidad técnico en los instrumentos, que, que es un instrumento ya muy complejo, muy completo a nivel técnico, porque tiene no solo una caja de resonancia muy bien elaborada, unos diseños muy especiales, muy bonitos, con esta cabeza que probablemente sea una cabeza de caballo. En todo caso, en otras representaciones aparecen otros animales. Lo que sí es cierto es que en época posterior vemos estos ejemplos de una lira que parece, en este caso una Formings, que parece en todo caso más simplificada. El hecho de que sean 4 o 3 cuerdas, seguramente también Luis habló in extenso de los sonidos de las 4 cuerdas. Lo que sí es cierto es que parece aparentemente una simplificación en una época posterior que también asignamos al periodo homérico, pero cuando vamos a ciertas descripciones que hace Homero justamente de cuando llega el bardo, cuando entra en la corte, le traen su formings, suele ser un instrumento no solo precioso por los materiales que utiliza, de plata, también de marfil, por su sonido brillante, según la descripción homérica, sino también por su peso, porque en efecto hay una escena donde se dice justamente que tiene que ser literalmente colgado el instrumento para que el bardo, no solo porque sea ciego, sino porque es pesado, es robusto, es grande. Entonces, claro, no sé hasta qué punto, aunque se relaciona este instrumento de 3 cuerdas, que por cierto está esta bellísima representación que se encuentra en el Museo de Heraklion, en Creta, y corresponde, por supuesto, sin duda alguna, a una época donde se practicaba la épica homérica desde el acompañamiento de la Formings. Pero, en cierta forma, para entrar un poquito en detalle de cómo pudo haber sido ese misterio de sobre de cuál lira tenía Homero delante, cuál Formings tendría delante para describirla, probablemente tendamos que ir a las posibilidades de expresión que tenía el Aedo, ¿no? ¿Quién era el Aedo? Según la Odisea, dice Alcinoo, Ademódoco, hacedme venir el Aedo divino, a quien dio la deidad entre todos el don de hechizarnos, terpo, que es deleitar, ¿no? Deleitar el alma, con el canto que el alma le impulsa, perdón, a entonar. Es decir, ya nos encontramos un cantante que con sus melodías toca el alma y justamente, como dice en otro texto, trajo en tanto el heraldo al piadoso cantor, al que, amando sobremodo la musa, le otorgó, intercambiando, por así decirlo, un mal y una gracia. Lo privó de la vista y le dio dulce voz. Es curioso porque esto nos alinea y, dicho sea de paso, siempre me ha parecido este famoso, lo que se ha dado en llamar en egiptología la ceguera simbólica que se encuentra, por cierto, en varias inscripciones y también en mucha iconografía del antiguo Egipto. Se ven muy a menudo arpistas ciegos, que por cierto se ha querido en una de las teorías decir que simplemente se trataba de una determinada práctica según la cual se asignaba a los niños que nacían ciegos el arte del arpa, como quien dice, para darles algún oficio útil que puedan desarrollar a lo largo de su vida. Sin embargo, otra teoría nos habla más de una ceguera simbólica, porque justamente en algunas de estas representaciones iconográficas aparece el mismo artista con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados, con lo cual no pudo haber sido ciego del todo. Y nos recuerda, en cierta manera, lo que hablaban, por ejemplo, más adelante los escritores neoplatónicos, refiriéndose a ese famoso arquetipo de cantante ciego, que no solo es homérico, también es Tiresias, también es el mismo Demódoco, y por supuesto esa tradición que estamos diciendo desde Egipto, según la cual el cantante ciego no es que sea ciego físicamente, sino que es gracias a su ceguera al mundo físico que puede
ver con mayor nitidez la realidad de aquel mundo que describe, el mundo épico, el mundo del pasado, y lo trae al presente con tal viveza, con tal fuerza, con tal poder de evocación, que ningún otro ser humano mortal se le asemeja, y por eso su condición de cantante divino, a oídos, sellos a oídos, ¿no? Otro texto, aunque sea posterior del siglo III, me parece muy interesante, que es del gramático Teodoro, porque él relaciona justamente a eido con el verbo eido, que sería de haber visto, el saber, como todos sabemos, pero según él es una intensificante que le daría, le conferiría a la palabra aido, obviamente es una teoría, el saber algo muy bien, saber algo profundamente, con fuerza. Es decir, se identifica un poco con ese aspecto mítico y casi divino del Aedo. Por supuesto que tenemos estas bellísimas descripciones que no está de más recordar, no sé si se tocaron, pero si se tocaron, disculpadme. En todo caso, lo que sabemos es el efecto casi que no solo encantador, sino de profunda emoción que despertaba el canto de las gestas heroicas tocadas a través de este instrumento, ¿no? A través de la formings. Entonces, al cesar en su canto el divino Aedo los lloros de Ulises, ¿no? Que recordaba él mismo lo que había vivido en primera persona, enjugaba el llanto y apartando el vestido ofrecía libación a los dioses, pero apenas el Aedo volvía a empezar su canto, siempre nuevamente tenía que tapar su cara para poder llorar, digamos, en un rincón para no ser visto eh, por los demás presentes. Dicho esto, no tenemos, o al menos yo no tengo una reconstrucción de la Formings antigua y me encantaría, y cuando leemos estas descripciones de Homero, me encantaría imaginar cómo pudo haber sonado, sobre todo porque él enfatiza mucho en el adjetivo del sonido, del verbo, perdón, del sonido del instrumento, uh, que se refiere siempre a un sonido claro, a un sonido transparente, a un sonido potente, pero muy, muy claro. Lo que sí os voy a hablar, y de esto tengo justamente una reconstrucción, es de lo que se ha dado en llamar la formings en el siglo V. Por supuesto que no es exactamente el instrumento de Homero, pero se le sigue llamando formings a falta de una denominación mucho más precisa. Eh, Existieron otras denominaciones, sobre todo a través de este libro, que por cierto es fantástico, luego les puedo dar la referencia, es uno de los primeros libros que habla in extenso de la organología de todos los instrumentos, y Vecna le llama la Vigen Kíthara, o Vigen Kizara, simplemente por su forma acunada o de media luna, porque sí que es cierto que no existe una denominación concreta o un nombre concreto para este instrumento que surge o cuya iconografía se encuentra por montones a partir del siglo VI, pero sobre todo en el siglo V. ¿Qué tiene en común con la cítara o con la formings homérica? Pues no solo su forma, también el número de sus cuerdas, que generalmente son 7. Lo que sí se verifica al analizar toda la iconografía de la Formings es que, o según también la teoría de Wegener, y que hay bastante consenso acerca de ello, es que en cierta manera la evolución organológica de este instrumento corresponde más o menos a un paso entre el instrumento primitivo y lo que luego veremos como la kizara, el gran instrumento de concierto que surgió más a partir del siglo V y sobre todo IV antes de Cristo. Aquí, como veis, sobre todo es muy curioso la articulación de los brazos, que esto se ve bastante bien en varios de estos ejemplares. No son brazos fijos, y esto está clarísimo que ha dado pie a muchísimas reflexiones. Luego, si da tiempo, hablaremos un poco de eso. Entonces, sin más dilación, les presento el instrumento que
he tenido la oportunidad de reconstruir y el privilegio, porque la verdad que es un instrumento, a mi modo de ver, hermoso. Este instrumento está en el Museo Louvre y representa, por cierto, una de las pocas descripciones iconográficas de una formings o de un instrumento de cuerda en lateral. No es la única, pero sí que es de las pocas que hay. O sea, que esta musa o esta mujer está afinando dos instrumentos, al parecer muy similares o si no iguales, de la misma categoría. Se puede ver el instrumento por un lado y de frente. He hecho una reconstrucción que ha sido la primera reconstrucción de instrumento, que luego, pues poco a poco he intentado pues ir perfeccionando a través de la experimentación la sonoridad del instrumento. Pero sí que es cierto que una de las características, que por cierto, no, Luis, no sé si se ve bien, es decir, la imagen del Y, instrumento. vemos grande tu presentación y a ti en pequeñito. Entonces, si quieres, para la presentación y pasarás a pantalla grande y luego vuelve a conectarla. O cambia, como te dije antes, de escritorios y puedes hacerte grande. Sí, sí, sí. Minimiza la presentación si quieres. Ah, ok. Sí, no, no, no. Lo que voy a hacer, bueno, también está la opción de que las personas den un clic a la imagen para que, pero bueno, no, creo que mejor así, ¿vale? Ahí estamos en grande. Eso. Exacto. Entonces, bueno, no, simplemente quería decir que una de las características, como no sabemos exactamente cómo pudieron estar afinadas las cuerdas, pero sí que, o sea, el rango, sí que es cierto que hay un bastante consenso en que en una lira de 7 cuerdas, pues se puede abarcar prácticamente toda la armonía, o sea, la escala de 8 notas suprimiendo una. Y esta es una de las grandes cuestiones que pues a nivel técnico ahora no quiero entrar porque sería un mundo entero explicar todo eso. Lo que sí es cierto es que a través de estas 7 cuerdas ya se pueden no solo tocar melodías, sino según también una teoría que goza de mucho consenso a través de lo que se llama la técnica por sonoridad negativa, es decir, a través de la acción de frenar algunas cuerdas para que suenen otras, pues se pueden construir acordes armónicos que probablemente no, puede que no hayan sido exactamente así, pero sí que es cierto que nos permite evocar melodías de este tipo, ¿no? Es decir, cuando vemos, y ahora vuelvo a la presentación, cuando vemos, oh, disculpad, cuando vemos algunas representaciones iconográficas a nivel técnico, nos encontramos justamente con representaciones en las cuales se ve la mano izquierda en actitud de, como decía yo, apagar el sonido de ciertas cuerdas. Y esta no es la única, sino que prácticamente la mano izquierda se ve en muchísimas, podría contabilizar más de 50 representaciones iconográficas en las que se ve perfectamente que tiene una función técnica concreta. Por cierto, no solo de apagar el sonido, sino también ella misma de producir sonido con ciertas cuerdas. Luego os mostraré, no solo con este instrumento, sino con la quítara, un poco la combinación de estas técnicas. Antes de ir a los ejemplos musicales y sobre todo a presentar también la quizara, que es el gran instrumento de concierto, un par de pinceladas generales de lo que es la lira como arquetipo,
que ya probablemente tuvieron la oportunidad, pues, obviamente, de hablar un poco de ella, porque es el gran instrumento simbólicamente hablando justamente de Apolo, ¿no? Es la traducción sonora de la armonía cósmica a través de esas 7 cuerdas. Entonces quería simplemente repasar un poco, no solo el mito, rápidamente, porque muchos, o estoy seguro que prácticamente todos lo conocéis, pero es interesante porque justamente a través de ese intercambio simbólico que hace Hermes con Apolo, que se siente culpable por haber justamente robado las vacas que él estaba cuidando, que Apolo estaba cuidando, se siente en la necesidad de retribuirle y le retribuye justamente con un producto de su robo, ¿no? Porque las cuerdas las fabricó también con la tripa de las vacas que sacrificó. Por el camino se encuentra una tortuga, la sacrifica y construye a través de su caparazón, también con la piel de otro animal. Es decir, si lo vemos simbólicamente, la lira es un instrumento muy, pero muy primitivo, prácticamente, y sabemos que Hermes es también el dios de la siringia, ¿no? De los pastores. Es un dios en ese sentido muy acorde con el instrumento que construye. No es un instrumento muy elaborado y no es, como vamos a ver luego, la quizara, que es realmente un instrumento desde el punto de vista también técnico de construcción supremamente complejo. Pero, y aquí viene lo interesante, los textos siempre remiten a la palabra apsijos neura. La cuerda, la neura, que viene justamente de tendón, de la palabra tendón, la cuerda sin vida, apsijos, de repente es Apolo con su genio, con su arte, con su perfección estética, el que la lleva, porque claro, aquí dice el texto, ¿no? Hermes toca una a una la cuerda y eso es lo que oye Apolo, se dirige a él directamente y gustoso acepta su excusa a través de ese regalo, pero cuando Apolo suena la lira, es realmente que se produce una armonía cósmica. Entonces es interesante porque es un símbolo, es un instrumento supremamente popular, básico, que justamente en la antigua Grecia lo tocaba todo el mundo y debía aprenderlo. Platón nos habla de 3 años de estudio de este instrumento para poder tener una base mínima, para poder justamente en una reunión o en un contexto, lo que llamaríamos hoy música de cámara, de casa, para poder expresarse a través de, no necesariamente de la interpretación de una gesta homérica, pero sí de alguna canción sencilla o, ¿por qué no?, de la musicalización de un poema. El simbolismo de la lira que está ligado a todo esto, y creo que es interesante tocarlo, pasa, cómo no, por el símbolo apolíneo por excelencia, que es el símbolo de las 7 cuerdas, ¿no? Ya lo encontramos en los himnos órficos, ¿no? Brioso auriga, poseedor de áurea lira, que trazas armonioso el sendero del universo. Todo floreces y ajustas armónicamente toda la bóveda celeste con tu muy sonora cítara, cuando encaminándote unas veces a los confines de lo profundo y otras a lo más alto, equilibras todo el cielo según el orden dórico. Otro texto que es muy bonito también de Lucio Anneo Cornuto, que dice: Apolo aparece representado como músico y citarista, pues tañe sonoramente cada parte del cosmos y la lleva a una concordancia armoniosa con las demás partes. En ella no hay espacio para la desarmonía. Otro simbolismo es el del plectro, ¿no? Que nos aparece este texto de Plutarco en el oráculo de la Pitia, donde dice y compara a Apolo como con un plectro, porque dice: afinada la lira en todas sus notas por Apolo, el bello hijo de Zeus, aquel que une el principio con el final y tiene por plectro el rayo luminoso del sol. Es decir, ese instrumento que se encuentra desde estas imágenes, no solo de Babilonia, sino también de Egipto, o sea, que se utilizaba también en el antiguo Japón, en la antigua China, se utilizaba para tañer, es decir, para darle mucha más fuerza al sonido, tanto de un arpa como sobre todo de una lira. eh, Tiene una connotación simbólica. Aquí vemos un matiz más poético de la antología griega, donde dice:
el poema, ella tiene el plectro, se refiere a una imagen de María, de una citarista. Ella tiene el plectro de la fornix, pero también tiene el plectro del amor. Con uno golpea el corazón y con el otro la cítara. Muy bonito, esta imagen, porque en cierta manera, y eso también se ve no solo en la iconografía, como esta pequeña colección de plectros, que como lo veis tiene también en algunas de ellas se ve una especie de línea en la mitad que no se sabe exactamente qué puede hacer, pero hasta cierto punto, aunque sea un testimonio de época posterior, y también se encuentra incluso alusiones, pequeñas alusiones desde Píndaro, se ha querido ver, o se puede ver perfectamente, una relación entre el plectro y la lengua, porque es, mientras que la lengua es la que articula los sonidos y la que a través de su golpe, por así decirlo, certero en la cavidad vocal dentro del órgano fonador, es la que hace las veces de plectro. Y por eso también está este texto antiguo en la cual Píndaro llama a la lira heptalingüe, ¿no? Heptagloson. Y ahora sí, como el tiempo es breve, quiero pasar rápidamente a la kizara y mostraros un poco, compartiros el trabajo de reconstrucción que hice basándome prácticamente en el análisis iconográfico de, yo creo que más de 100 diferentes representaciones de este instrumento, que por suerte, es decir, lo que la historia nos quitó, llevándose todos los instrumentos que pudieron haber quedado o que al menos no hemos encontrado, porque no tenemos la suerte que tuvieron los egipcios de un clima muy seco y de la arena, sino que prácticamente todos los instrumentos que fueron enterrados o que sabemos que pudieron haber estado, eh, están desintegrados porque como veis, pues prácticamente todos los materiales son degradables. Pero a pesar de eso, pues sí que por suerte para nuestra investigación hay una gran riqueza de iconografía del instrumento. Entonces, antes de mostraros con calma el instrumento, simplemente repasar que también hay muchos testimonios literarios, especialmente Pollux, que como sabéis, aunque lo toca todo muy sucintamente, sí que nos da información, al menos de nombres y de pequeñas definiciones. En él encontramos, entre otras fuentes, los nombres de todas las partes prácticamente del instrumento, y también a través de eso pues podemos entender mucho mejor otros textos en los cuales se explica tal o cual parte, como por ejemplo el Eheion, ¿no? la caja de resonancia, o el Jordotonon, que es justamente la parte que luego lo verán con más calma, de la cual estaba tensado en las cuerdas. Hay una iconografía bellísima que he ido recopilando, tengo muchísimo más, si tenéis y necesitáis para alguna investigación, con gusto os lo puedo compartir. Son no solo las imágenes de estas clavijas que se han encontrado en tumbas de Locri, que corresponden perfectamente a la forma de lo que justamente y luego de manera funcional se ha podido ver que realmente era así. Corresponden también a ciertas imágenes que encontramos en la iconografía, y por supuesto se ve perfectamente cómo era que afinaban y cómo realmente, y por cierto, muy importante también para los armónicos de esta época, o sea, los que estudiaban la ciencia armónica, la afinación era una de las cosas más importantes de todo preámbulo a una interpretación musical. Y los brazos, que yo creo que solo de esto se podría hacer perfectamente una charla, porque es uno de esos grandes misterios, y creo que por suerte poco a poco se va desvelando. También he ido acumulando una buena cantidad de imágenes al respecto, y lo que sí, personalmente, pues por la investigación que he hecho, también por la experimentación, no en este instrumento, pero sí en una próxima construcción, es prácticamente seguro que en época del siglo de oro de la cítara, es decir, siglo cuarto, sí que es cierto que en una gran cantidad de esta iconografía se puede ver que el brazo era articulado y que todo este mecanismo no era
como se pensó hasta hace mucho tiempo, no era adorno ornamental, sino que realmente tenía una función de muelle para permitir, ahora no sabemos exactamente permitir qué tipo de variación en el sonido y para qué. Es muy probable que al ser limitado el instrumento, que esto luego lo vemos con Frinis en época posterior, que los testimonios nos hablan de unas modulaciones que él lograba hacer a través de el stróbilos, ¿no? Que no sabemos exactamente qué pudo haber sido, se piensa que era una herramienta para deliberadamente cambiar la entonación de las cuerdas. Lo que sí es cierto es que en época ya más antigua, como estas imágenes que se ven aquí, sí se puede detectar que el mecanismo es bastante complejo y que nos habla al menos de una sofisticación tecnológica prácticamente de este instrumento que permitía al menos algún tipo de variación en el sonido durante la interpretación. Para hacer una breve demostración de lo que, no, ni mucho menos de lo que pudo haber sido un gnomo citarístico, que esto son palabras mayores, pero sí que es cierto que me parece interesante pues demostrarles simplemente un poco las posibilidades técnicas del instrumento. Bueno, me tengo que alejar un poco para que se vea mejor. La construcción ha seguido un poco, ha intentado seguir una especie de modelo arquetipo que diseñé sumando muchísimos tipos de diseños e intentando encontrar una forma, algo así como arquetípica de lo que pudo haber sido una cítara de concierto. Una de las características de la cítara es que puede, como habíamos dicho, utilizar esta técnica negativa, que puede también tañer la mano izquierda o se puede hacer lo que llamaban los griegos psallein, de ahí viene psalterio, ¿no? Que es simplemente tañir con los dedos. Entonces es una breve demostración de lo que podría ser una pequeña improvisación con la cítara. Es decir, más allá de que evidentemente es una conjetura, sí que es cierto que esta cítara no solo ofrece muchas más posibilidades sonoras respecto a la Formings, porque es, como veis, mucho más grande, mucho más gruesa, más pesada, más robusta, creo yo también más hermosa a nivel estético, pero también es cierto que tenía las posibilidades de tensar mucho más cuerdas, porque una de las características de este aparato mecánico, más allá de que fuera o diera la posibilidad de flexionar las cuerdas,
Sí que es cierto que una de las características respecto, por ejemplo, a la formings, es que puede soportar mucha más tensión de las cuerdas. Entonces, en todo caso, este es el instrumento sobre el cual los autores del nuevo ditirambo luego fueron construyendo cada vez más cuerdas. Se sumó primero una octava, que es con la que yo toco ahora, para la cual se dice que ya desde Pitágoras se adicionó para poder completar la armonía completa, la armonía, y luego a partir de ahí se llegó hasta 11 y 12 cuerdas, ¿no? Voy a volver a la presentación de PowerPoint. A ver. Y vamos a continuar para poder hacer unas últimas demostraciones de la cítara, perdón, de la formings. Solo un pequeño texto que me parece muy interesante, que respalda esa idea mitológica del poder de la cítara, ¿no? Que asociamos a Orfeo, a ese cantor mítico, o incluso a Anfión, ¿no? Que se dice que levantó las murallas de Tebas justamente con el sonido de la cítara. Y es este texto que para mí, además es en general, el tratado de Arístides Quintiliano, que por cierto se sabe que también tenía una formación filosófica fantástica, porque conocía no solo la filosofía platónica, sino también neoplatónica, y la aplica en su tratado, pues creo que es una de las fuentes primordiales para comprender no solo aspectos técnicos, sino también metafísicos de la práctica musical en la antigua Grecia. Y este texto me parece fantástico porque aquí él relaciona justamente eh, el alma que está construida según el Timeo con la tensión de los nervios, es decir, con los tendones, y con el viento, es decir, lo que hay en nuestros pulmones, lo que mueve la respiración. Y dice que hay justamente una correspondencia entre esa construcción, incluso fisiológica, y los instrumentos de cuerda, porque cuando el instrumento vibra, también vibran nuestros propios nervios. Es una especie de teoría de la empatía del sonido, pero aplicado, o de la vibración, aplicado ya directamente a la fisiología. Y por supuesto luego también al concepto del alma como algo mucho más etéreo y metafísico, por así decirlo. Y luego ya para finalizar, pues quería, si el tiempo me da, mostrarles tres fragmentos para hacer una pequeña demostración de lo que podríamos llamar, o lo que se llamaba en la antigüedad la kizarodia, aunque en este caso pues sería cantar con la formings, que es el instrumento que en el caso personal pues más me gusta cantar porque lo puedo afinar mucho más en mi registro. Como sabemos todos, pues aunque sean pocos los fragmentos que nos quedan de la antigüedad, sí que es cierto que es un gran tesoro que cuanto más se investiga y más se profundiza, pues más disfrutamos de todo este conocimiento. Como sabéis, pues hay algunos registros de papiros, también de epigrafía y de algunas estelas funerarias o estelas conmemorativas como esta, que tienen estos pequeños signos encima de las letras que se han descubierto y se han profundizado su conocimiento como la antigua notación, para lo cual, por suerte, hay muchísimos tratados en la antigüedad, o bueno, algunos que tratan en detalle y en extenso esta significación las grafías musicales, que por cierto creo que es algo que siempre iremos descubriendo cada vez más cosas. Um, uno de esos tesoros son justamente los himnos de Mesómedes, que es también uno de mis campos de mayor investigación a nivel de la interpretación de esta música, porque justamente aunque nos han legado, o la tradición nos ha legado la música, al menos solo de tres de ellos, que es el himno de la Musa, el himno a Calíope y el himno a Helios, bueno, y a Némesis, en este caso cuatro, solo que a veces se suele considerar este de la Musa y Calíope como uno solo. Sí que es cierto que luego os mostraré, y si me da tiempo, os presentaré una reconstrucción de lo que pudo haber sido la sonoridad, o algo similar a lo que pudo haber sido la sonoridad de otro himno
que es inédito a nivel musical, pero sí que se conoce, por supuesto, en el estudio de los manuscritos antiguos, que es el himno a Isis. Entonces, voy a empezar con el himno a la musa y a Calíope. Mientras afino la musa, os dejo el texto y luego, si queréis, pongo la imagen para que veáis la interpretación. A veces se tarda uno un poco afinando para que quede bien preciso. Esta es la primera parte del himno y esta es la segunda. Bueno, espero que haya quedado medianamente afinado. Voy nuevamente, con nuestro permiso, a quitar la para que se pueda ver un poco mejor o escuchar un poco mejor el instrumento. Este sería el himno a la musa, seguido por el himno a Calíope. Ay de musa y file, molpes demes catarjo, aure de sona palseo, emas frenas doneito. Calíope sombro caffaget iterpno, ai sophemis todota, latus gore Dei epaia, Eumenes esta poesía, ya desde el punto de vista poético de Mesómedes, Eumeneis parestimoi, ¿no? Senos benévola y aparécete. Y también tiene esta metáfora hermosa que, por cierto, seguramente la ha tomado, se ha inspirado de Safo, cuando dice, envía un impulso, una brisa que a través de los árboles llegue y golpee mi corazón, mi alma. Está pidiendo a la musa inspiración. En todo caso, creo que es una muestra de la sensibilidad tan impresionante que tenía el pueblo heleno y todo lo que se nos escapa porque lastimosamente no nos ha llegado. Pero esta es una pequeña muestra de esa sensibilidad.
Si tenéis aún ganas de escuchar y tengo licencia de tiempo, me gustaría compartiros como os decía, que por cierto, esto es una primicia. Reunido hoy el valor de mostrároslo, porque nunca lo he hecho en público y solo se lo he interpretado a mi compañera que dice que le gusta, con lo cual espero que sea sincera, pero en todo caso lo he hecho con también con mucha sinceridad, intentando destacar algunos aspectos del texto del himno a Isis, que por cierto, mientras afino el instrumento y os explico un poco cómo se ha hecho la reconstrucción arqueomusicológica de la melodía, es un poco como seguramente ya explicó Luis, probablemente de cómo ha sido esta técnica de intentar a partir de la acentuación y del ritmo que nos ofrece la lengua, ya de por sí era canto cuando se hablaba, canto y ritmo, pues en cierta forma cuando analizamos un texto como este que nos ofrece este manuscrito donde está justamente gracias a un designio divino, no solo el texto de lo que fue un himno a Isis, bastante completo, salvo alguna que otra laguna o más que todo divergencia en el metro, pero sobre todo porque este escolio que aparece aquí, del cual reproduzco el griego, y simplemente me interesa destacar el final, que es Horritmos de Cásemos, que nos informa el escoliasta que este himno, aunque no tenemos la partitura, se sabe que tenía un ritmo de 10 pies, es decir, de dos configuraciones de 5, y además casa perfecto con el texto cuando se hace el análisis métrico. Y luego, Jotropos, el género o el modo, era Hypolidios, lo cual también nos da una pista de cuál fue la escala armónica en la cual fue compuesto. Y pues como saben ustedes, que seguramente ya fue explicado, pero es muy sencillo, la lengua griega, por ser una lengua de altura tonal, nos permite, al analizar, por ejemplo, justamente la pieza que estaba tocando hace un momento, darnos cuenta que el compositor respeta perfectamente los acentos tónicos de la lengua, incluso el circunflejo, que siempre está casi siempre representado por una caída de dos notas en legato. Es decir, hay un análisis que, si les interesa el tema, tengo bastante bibliografía de artículos y trabajos científicos muy analíticos en este sentido, de cómo la puesta en música de un texto, al menos en la época de Mesómedes, del siglo segundo, tercero, eran bastante fiel a lo que es el acento natural del lenguaje. Este sería el texto que os lo dejo mientras afino nuevamente la formings para llegar a la tonalidad hipolidia. Pero estamos viendo el texto. ¿Perdón? No estamos viendo el texto. Pero el PowerPoint no lo habéis visto hasta ahora. Sí, 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 no, quiero decir, en este preciso instante, mientras afinas, has dicho que ibas a poner el texto y ahora mismo no estamos viéndolo. Te estamos viendo a ti afinar, atentamente, eso sí. Ostras, pero, vale, es que hace un momento estaba compartiendo todo esto, entonces No, tengo que no, volver a, perdona, esto tranquilo. ha sido un despiste técnico, es que estaba todo el tiempo compartiendo o lo que yo pensaba que estaba compartiendo la pantalla. Lo siento mucho. No, no, tranquilo, ha ido todo perfecto. Pero vamos, no te preocupes, porque eh, vas a... Ahora, por ejemplo, estáis viendo, ahora sí, claro. Ah, ahora sí. Disculpadme, es que no se vio justamente lo del manuscrito, todo esto. Bueno, no, lo recapitulo rápidamente en imágenes, pero si queréis luego os lo paso. Este es el manuscrito que os decía, y este es el texto. Todo esto no se vio, supongo, ¿no? No, esto no lo hemos visto. Vale, pues nada, sí, para que lo veáis un poco. Claro, yo estaba hablando justamente sobre esta diapositiva. Pero bueno, que gracias a este precioso manuscrito de un códice vaticano podemos reconstruir el texto, y gracias a esta técnica pues se puede hacer alguna melodía
que al menos, si no sea perfectamente fiel a la voluntad de Mesómedes, sí que es cierto que se puede acercar un poco a la sonoridad. Si tengo 3 minutos, Luis, para hacer esta reconstrucción. Felipe, ¿tú crees que ahora porque estamos online y a distancia, si estuviéramos en presencial me pegarían? ¿Cómo no vas a tener 3 minutos y 5 para seguir? Por favor. Por Perfecto, supuesto. pues nada. Muchas gracias. Vale, disculpa el retraso. Bueno, tengo que tocar con partitura porque esta sí no me la sé todavía de memoria. Pero bueno, entonces si os parece, vuelvo a la versión para que se me vea. Está bien así, ¿no? Vale. Hymnos anateneos aliborus, aidetai, politropo, entelos enorgios, abafficeros visis, atearos patecereos, ateheimatos agei, neogonus venia. Ocalesi piraidos caictonios vimenaidos, caictononides, oicipridos vimero. Onepia hugona, pirteleonarreton, oireas coretes, Otecipridos nametu. Astra di prelatai, panta di anactoron, isidi horevetai. Eis hymnos anateneos aliborus, aidetai politropos, entelos enorgios. Bueno, esa ha sido la reconstrucción del himno a Isis y bueno, sin más, solo quería para finalizar
una pequeña reflexión sobre un texto que me pareció siempre muy bonito y ya solo con esto acabamos. Vuelvo a compartir la pantalla. Espero ahora sí que lo haga bien. Ahora, perfecto. Es un texto también de antología griega que narra el final de la vida profesional de un citarista o de un lirista. Y dice, se llamaba Eumolpo, ¿no? Que viendo la carencia de sus manos envejecidas, puso su lira en el trípode, el símbolo de Apolo por excelencia, como ofrenda a Febo, diciendo que nunca vuelva a tocar una lira ni a llevar el instrumento con el que hice dulces armonías en el pasado, que ahora la cuerda de la lira hechice a los jóvenes, mientras que yo, en vez de llevar el plectro, sostenga mis manos temblorosas en un bastón. Y cómo no recordar estos bellísimos hallazgos de tumbas de la Magna Grecia, esa tierra maravillosa que cada vez nos ofrece más regalos como este y que esperamos encontrar muchos más, donde se ve justamente la tumba de dos músicos, uno más mayor que el otro, pero el más mayor tenía más o menos 45 años, que es este de aquí, y sobre cuya pierna derecha se encontró el caparazón de lo que pudo haber sido o una lira o un bárbitos. Y simplemente con esas imágenes que son para nosotros los investigadores de música en la antigüedad, pues un tesoro. No me queda más que agradeceros a todos por vuestra atención y a Luis en especial por esta invitación. Muchísimas gracias, Felipe. Has estado estupendísimo. Desde luego, y que me permitan quienes nos escuchan que se les pongan un poco los dientes largos, a ver si el COVID nos lo permite y podemos empezar a ensayar ya ese pequeño recital que tenemos pendiente para el Congreso de Coimbra en junio, que bueno, pues nos va a dar mucho placer a nosotros y a todos los que estemos allí. Bueno, yo abro turno de preguntas sin límite ahora, así que podéis preguntarle todo lo que necesitéis a Felipe. Bueno, por supuesto el chat está echando humo, todos dándote las gracias y felicitándote y mandándote corazones, emoticonos y de todo. Veo aquí una mano levantada. Renato, no sé si quieres decir algo. ¿O es la mano de antes que no ha bajado? No, había subido la mano antes y no bajé, pero bueno, impresionante, maravilloso. Así que nada, espero poder participar, bueno, participar no, poder ver ese concierto si lo hacéis en Coimbra y todos los que vengan, que Sí. me ha gustado muchísimo y bueno, estoy esperando que me den la lira que me están construyendo y bueno, a ver si estamos en contacto y me das algunos consejos. Claro que sí, no, será un placer. Buenísimo. Sí. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, en todo caso, yo quiero... dice Isabel, es verdad que Isabel también va a estar en el Congreso de Coimbra, que le han entrado ganas de cantar. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eres invitada, Isabel. Isabel canta también muy, muy bien. Para algo hizo también la carrera de canto, así que podemos organizar. Sí, bueno, si no hay preguntas, muchísimas gracias, Felipe. Yo quiero agradecer, por supuesto, a Felipe y a todos los que han intervenido a lo largo del día. Perdón, un momentito, déjame que detenga la grabación.